mirabilis, generalmente el pH se hace muy alcalino. Podemos tener un pH de 8 y Proteus mirabilis, y a veces produce precipitación de esto, que son invisibles, alcalina, y produce litos de ácido úrico que no se ven en las radiografías, fíjense, no son de calcio. Entonces, ¿qué es una endotoxina? ¿Quién me dice qué es una endotoxina, muchachos? ¿Qué es? ¿Es una endotoxina de dentro de nosotros o dentro de quién? Esa es la bacteria, ¿no? Excelente, es parte de la bacteria, se llama endotoxina, parte de la bacteria. Y una exotoxina es lo que una bacteria produce, ¿no? Una exotoxina, la libera. Sí, eso es bien importante. Son importantes las de endotoxinas porque algunas endotoxinas de E. coli producen disminución de peristalsis del peristaltismo ureteral, que es importante. Ustedes habían oído peristaltismo intestinal, pero también hay peristaltismo ureteral para aventar y exprimir a la orina que pueda estar infectada ahí en un calculito, en una aberración que haya. Y yo siempre les digo que la vía urinaria la consideren como una autopista de Fórmula 1, debe estar más lisa que nada. Ok, ahí están los bichos, el más común es Escherichia coli, puede haber Klebsielas, Klebsiella pneumoniae, que es parte de la flora del intestino, puede haber Proteus mirabilis, enterococos, que son estreptococos del intestino, Staphylococcus epidermidis, estreptococo del grupo B, que hay mucho en la vagina, y pseudomonas también puede haber en la vía urinaria, pero sobre todo vienen de la vía digestiva, ¿sí? Ok, esos son los bichos más comunes. Es la más común, la Escherichia coli, Proteus y Klebsiella también. Staphylococcus saprophyticus es muy común en las mujeres que empiezan la vida sexual. Esa puede ser una pregunta del examen cuando entren a la residencia. El Staphylococcus saprophyticus, ¿eh? Hagan sus apuntes, muchachos, muy importante en las mujeres que inician la vida sexual. En las infecciones que son nosocomiales, usualmente se involucran enterobacter, pseudomonas, enterococos, cándidas, estafilococcus epidermidis, corinobacterias, pero también las E. coli y todas las previas. ¿Sí? Ok, vamos a ver. ¿Cuáles factores del huésped son factores de riesgo para que tú tengas infecciones urinarias, muchachos? Ser diabético. Ser diabético, muy bien. ¿Qué otra? Longitud corta de la uretra. ¿Dónde? La longitud de la uretra, que las mujeres, ¿verdad? Sobre todo, pobrecitas, tienen una uretra bien chiquitilla, ok, de 2 a 3 centímetros. Entonces de ahí ya llegas a la vejiga y es un problema muy fuerte, muy bien. La diabetes. El embarazo. ¿Qué más? ¿Qué más? El embarazo. Obstrucciones también. Menciónenme unas obstrucciones que se les ocurran. ¿Qué obstrucciones puede haber ahí en la vía urinaria? Díganme. Hipertrofia prostática o prostatitis. Excelente, más frecuente en los hombres. Estenosis ureteral. Ana Lilia, es más frecuente en los hombres que en las mujeres la obstrucción prostática, ¿verdad? Ay, doctor, pues nada más en los hombres. Okay. Hasta dice, hace un dicho, ¿no? Con el tiempo me he dado cuenta de que el cáncer de próstata es más frecuente en los hombres que en las mujeres, ¿verdad? Pues, bueno, ok. Entonces, la urea, primero tiene un pH ácido, pero la orina de los pacientes con diabetes no es tan ácida y se coloniza muy fácil, les da además medios de enriquecimiento. Fíjense que cuando nosotros ponemos medios de cultivos a crecer las bacterias, les pones azúcar y les pones proteínas, glucosa, peptonas, ¿sí? Entonces se llaman medios de enriquecimiento. La urea, cuando tienes un paciente con diabetes, tiene una orina enriquecida. Son muy frecuentes las infecciones, como bien dijeron, en los diabéticos. Son mejores medios de cultivos. ¿Qué factores mecánicos hay? Pues los que dijeron ustedes, la obstrucción. ¿Cuáles obstrucciones me dijeron? La próstata está bien. ¿Qué otra obstrucción tienen? ¿Lito? ¿Eh? ¿Un lito renal?
Mulito, muy bien, mira. ¿Cuál otra? Estenosis ¿Dónde? ureterales. Estenosis ureterales. Las estenosis, excelente. También por inflamación de la uretra puede ser, ¿no? La inflamación, a veces cuando tienen Mencionaba también anemia de células falciformes. Muy bien, sí, muy bien. La ruptura de los eritrocitos hemoglobinúria paroxística nocturna, etcétera, los cristales ahí de eritrocitos. Pero vamos a ver que uno es muy temido, una obstrucción muy temida, ¿qué es? Que tengas que ahí, que está obstruyendo. Cálculos renales. Los cálculos, bueno, son temidas, pero más feas, así que sí, ya valiste. Crecen como bolas. Un tumor. Un tumor, excelente. Entonces, la obstrucción al flujo de orina, por ejemplo, por la próstata, una vejiga neurogénica. ¿Quién me dice que es una vejiga neurogénica? ¿Quién me dice? ¿Quién entiende qué es eso que les puse ahí? Es cuando la persona no tiene un control vesical. Excelente. Sí, ¿cuándo puede ser eso? ¿Cuándo tienes una vejiga neurogénica, por ejemplo? Por ejemplo, en la sífilis o por daño en la médula espinal. Excelente. ¿Se acuerdan que hace poquito les comenté que tuve un paciente con COVID que tuvo lesiones en la médula y el paciente tuvo una mielitis transversa por COVID y otro por vacuna, y de repente el paciente débil de sus piernas y no podía vaciar la vejiga? Entonces, la vejiga neurogénica, o las que les da una hemiplegia, ¿verdad? Un infarto medular o un EBC que controla y afecta el control de la vejiga y entonces no pueden orinar. Y mi padre tuvo una embolia cerebral muy grande, un tumor. Mi mamá tuvo una embolia y mi mamá un tiempo le puse una sonda y no, se la quité, dije, valiendo mouse, no, mejor le voy a estar que se orine. Ella tenía una vejiga propulsiva. Pero, por ejemplo, me tocó ahora en los tiempos de las balaceras de hace tiempo, que ven muchos aquí por los carteles, que andan matando gente. Me acuerdo que una niña iba en una ruta dorada aquí en el centro de Torreón y le tocó un balazo y el balazo le partió su médula a la nena y quedó inválida la niña de 6 años. Entonces, ya no controló, por como dice bien, era así el control de la médula sobre la vejiga, y entonces ya se te queda una vejiga con almacenamiento de agua ahí, orina almacenada estancada, la orina estancada. Como principio básico, pues se va en la mar, se ensucia, se llena de lama. Entonces, las piedras, como dijeron ustedes, la poliquistosis renal. Hace ratito me habló una paciente con poliquistosis renal infectada por todos lados. Muchos quistes, queda la orina ahí residual. ¿Sí? Algunos tumores, como dijeron, válvulas ureterales posteriores en los morrillos, en los niños, en el embarazo. ¿Por qué en el embarazo, muchachos? Por el pH. ¿Por qué, muñeca? Por el pH, porque se hace menos ácido el pH. Es que el tamaño del puro embarazo afecta el flujo urinario. Entonces es una obstrucción, fíjense, el embarazo, ahí está como obstructivo. La longitud de la uretra, ¿quién es más factible, las mujeres o los hombres? Ya lo dijeron, ¿no? Las mujeres, más cortita. Contacto sexual, 50% de las mujeres tienen inicio de la vida sexual a los 32 años, van a tener que, sobre todo a los 32 años, van a iniciar con infecciones de vías urinarias. Entonces, pues hoy cuando uno es medio conservador, lo tachan, no, es que eres bien retrógrada. Y pues sí, es cierto, en parte, porque yo fui hombre joven y cuando eres joven, híjole, está difícil aguantarte tus ganas, ¿no? Y también las chavas, también difícil, ¿no? Entonces,
pues es muy bonito el sexo, colegas, es muy bonito el sexo. Yo les digo que pues es muy bonito el sexo, nomás que traten de hacerlo con mucha responsabilidad. Ahorita tengo 3 pacientes embarazadas con VIH. Sí, muy triste. Es muy triste porque, por ejemplo, en 2 de ellas el novio ya no se quiere casar con ellas. Está gacho, ¿verdad? Somos malandros, ¿verdad? Los hábitos de limpieza, ¿qué hábitos de limpieza pueden hacer favorecer que ustedes se infecten de la vía urinaria? ¿Quién me dice? Una mala técnica al limpiarse cuando defecan o cuando orinan. Y en las mujeres sobre todo, ¿cómo dirías que es una mala técnica? Por ejemplo, Limpiarse detrás de adelante, ¿no? Excelente, de atrás hacia adelante, muy bien. ¿Quién lo dijo? Cueto, perdón. ¿Quién? Ángel Cueto. Está bien, Cueto, muy bien, ¿eh? Mucha gente se limpia así para adelante, sí, las mujeres le hacen así, pobres, ¿no? Se llevan toda la flora de la región perianal a la mera uretra, ¿no? Entonces se infectan. Entonces eso es malo, uno tiene que enseñarse. Otra causa muy común es cuando cateterizamos a las personas con una sonda. Entonces, pues, en la raza de los urólogos dicen, no, pero pues puse una sonda de Silastix y no se les pegan las bacterias. Pues sí, pero a mí no me interesa que se le peguen las bacterias a la uretra ni me interesa. Lo que me interesa es que no se peguen a la uretra y la uretra pues no es de Silastix. Entonces, la uretra, que es donde entra la sonda de Silastix, pues la uretra no es de Silastix y ahí sí se pegan las bacterias. Ahorita la mayoría de ustedes, no sé quién, pero seguramente ninguno ahorita se le está saliendo la pipí por sus partes genitales, ninguno. A menos que tengan un daño muy grande a la uretra, pues podrían estársele saliendo la pipí o así. Cuando ustedes ponen una uretra, en 3 a 4 días se empiezan a entrar las bacterias porque la uretra está abierta accidentalmente por una obstrucción que produce, bueno, está ampliada la uretra por el cuerpo extraño que es una sonda, y entonces en 4 días pueden llegar hasta la vejiga, y luego las sondas, a veces la gente hace un error muy grande, pone una sonda, y ahí en la entradita de la sonda, ya cuando la ponen, le ponen una botellita así, una ampolletita. No, las sondas, cuando se pone una sonda, si le vas a poner una sonda, debes poner con un sistema se llama de bolsa de la vía urinaria, metes un cistoflow, se llama una bolsa urinaria, cistoflow, sistema de fluido de la orina, de la vejiga, y va un tubo más largo y llega hasta una bolsa que llega casi a los pies. Ahí se la amarran los pacientes generalmente en el pie. Y cuando vacías la sonda, pues la vacías por allá, por afuera. Ya nunca debes separar una sonda para nada. Entonces, esas son cosas muy importantes. Y afectación de la médula renal, entonces eso trae como consecuencia que tengas, cuando en la médula renal, no en la médula acá en el sistema nervioso central, es tremendo, son peligrosas las pielonefritis o las médulas renales infectadas porque tienen el amonio muy alto y eso inactiva el complemento. Para muchas bacterias es importante el complemento. La osmolaridad afecta a los polimorfonucleares y, pues, ¿cuál es la osmolaridad que viene en el Guyton en la médula del riñón? ¿Cuánto es la osmolaridad normal de ustedes, muchachos? 180. Osmolaridad. De su sangre, en su sangre. ¿Cuánto es? ¿Ya llevaron bioquímica? ¿Fisio? $282 miliosmoles. Más o menos, a 300 miliosmoles. Ok. ¿Conocen la fórmula de la osmolaridad? Es sodio más potasio por 2, más glucosa entre 18, más urea entre 5. Entonces vamos a ver, ¿el sodio cuánto anda? 130. El potasio 4, 134 por 2, pues 268.
Y luego más glucosa, 100, entre 18, 5. Entonces 278, 283. Doctor, yo me la sabía, pero con el cloro y el bicarbonato, ¿no? La urea, no, ese es para el anion gap. Y la urea sobre 5, la urea anda en 25 a 30, le pones otro 6 y anda 287 por ahí. Si se quieren, anoten la fórmula de la osmolaridad sérica, es sodio más potasio por 2 y el resultado lo suman a la glucosa entre 18 y más urea entre 5. ¿Sí? Esa es la osmolaridad. Debe ser 300 más o menos, 280, 300 máximo. ¿Lo puede repetir, por favor, doctor? Sodio más potasio por 2. Y el sodio pues anda en 140 más potasio 4. Entonces 144, perdón. 144 por 2, 288. Y luego más la urea entre 5. La urea es de 20 a 30, pues 4. Le ponen ya 4 más 288 son 292. Y luego más glucosa entre 18. La glucosa está en 100, imaginándonos que estamos bien. Entre 18 viene siendo a 5.5. Entonces viene siendo unas osmolaridades 295, por ahí andamos, 300. ¿Sí? Urea entre 5, glucosa entre 18 y sodio y potasio más 2. ¿Qué diga? Por 2. Sodio más potasio por 2. Entonces, el parénquima renal cuando llega en la médula renal, la osmolaridad es de 1200 miliosmoles. 1200 miliosmoles impide que lleguen los polimorfonucleares ahí a la médula renal, porque ese es el sistema que Dios nos dio para cuando vamos en el desierto y que tenemos que concentrar la orina mucho. ¿Cómo se llama ese mecanismo? ¿Mecanismo de contra qué? ¿De contracorriente? Contracorriente, excelente. Y hace que reabsorbas y haces una orina concentradísima, 800, 1200 miliosmoles, ¿verdad? Tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque nomás estás eliminando casi puro soluto, ¿no? El agua lo estás guardando para aguantar al desierto, que siga la sangre circulando, ¿no? Entonces es peligroso tener una afectación medular renal porque no hay polimorfonucleares que lleguen a esos 1200 miliosmoles, se deshidratarían y además el complemento no inactiva las bacterias y tendría sepsis y shock. ¿Sí? Oh, y aquí pasó algo mal. ¿Cuánto tiempo debe durar insertada una sonda urinaria? Aquí falló esto porque era lo menos posible, idealmente 0 días. Voy a quitar estos mugreros, los voy a cortar. Esto lo elimino y esto lo elimino y ya nomás lo señalo. Se salvaron ustedes hoy de la pregunta. Lo menos posible, muchachos. Entonces, si la regreso, pues podemos todavía sacarle provecho, ¿verdad? Ay, jamás. Entonces, ahí va. ¿Cuánto tiempo durará insertada una sonda urinaria? Lo menos posible. Ahí voy, ahí voy saliendo. Claro. Entonces, lo menos posible, idealmente 0 días. ¿Para qué ponemos una sonda, muchachos? ¿Para qué? ¿Quién me dice? Puede ser en casos de cirugía. Muy bien, en cirugía. Ya voy saliendo, ¿eh? Bueno. Chihuahua. Lo menos posible en cirugía. Cuando tienes un paciente inestable, es bien interesante, bien importante, ver cuánto tiene de presión, y la presión de filtración glomerular es de más o menos 65 milímetros de mercurio. Entonces, de 65 a 70. Gaby, espérame tantitito, estoy en una conferencia, ¿sí? Gracias. Entonces,
Entonces, por ejemplo, yo tengo un paciente con presiones de 60-40. Entonces, la presión 60-40, ese 60 ni siquiera va a tener una presión para rebasar la presión de filtración glomerular. Entonces, si no rebaso la filtración glomerular y no tengo fuerza para vencer ese filtro del riñón, ¿qué va a pasar si yo estoy hipotenso? ¿Qué pasa con el volumen urinario? ¿Qué pasa? Pues creo que hay anuria y así aumenta Anuria, excelente. O sea, dejas de orinar simplemente, ¿no? No produces orina. Entonces, ¿cuánto deben orinar ustedes por día, muchachos? Más o menos. 100. Unos 2 litros. Más o menos, ¿verdad? O sea, se dice que el paciente debe de orinar más de 35 mililitros por hora. Entonces, mínimo. Entonces, 35 mililitros por hora en 10 horas son 350, en otras 10 horas del día son 700 y otros 35, 750 más o menos mililitros. Cuando orinas menos de 600, se dice que tienes, que cuando orinas menos de 300, de 600 mililitros al día, se dice que estás en oliguria. Y ese tema es bien importante porque cuando tienes oliguria, estás dejando de orinar los productos del metabolismo intermedio de las proteínas y empiezas a tener toxicidad. Entonces, un paciente que tiene presión baja es muy peligroso, ¿no? Está en sepsis, no le puedo subir la presión, súbele, métele inotrópicos, todo, no sube. Pácatelas, chécale mañana el riñón y el riñón, y al otro día la creatinina está en 3 y la urea está en 200, etc. Horrible, ¿no? ¿Cuánto orino? No, nada. Es un criterio bien importante de gravedad, así. Lo veremos cuando tengamos el cuadro de sepsis, cuando hablamos de síndrome séptico. Entonces, los factores es que tengas mucho tiempo de caterización, ¿sí? Y pues las mujeres se infectan todavía más, los diabéticos, todo eso. Entonces no nos vamos a tardar. ¿Por qué es importante quitar una sonda? Porque las sondas le sirven a esto. Se forman los biofilms, rápido las bacterias se pegan, se están formando los biofilms, que son capas, y aquí adentro viven las bacterias, ahí están adentro las bacterias de estas fibronectinas, fibrosis, y ahí llega el antibiótico, y el antibiótico quiere pegarle a estos, pero esto está bien cubierto y nada. Lo ejemplifico más así, empiezan así, ponen su capa de mucopolisacáridos, estas capas impiden que llegue el antibiótico y estas son reservorios de infección. Entonces, los bichos se hacen, algunos son resistentes ya aquí, hablando de la resistencia de los puntillos, y estás dando antibióticos, se hacen resistentes y desinmunas clonas de nueva infección. ¿Está bien? ¿Cuáles son algunos dispositivos que generan biofilms? Son las infecciones urinarias y los catéteres urinarios, pero todos estos producen infecciones asociadas con biofilms un chorro. Antes se pensaba que todas las infecciones de bacterias andan así flotando en forma de plancton. ¿Qué es el plancton? ¿Quién me dice qué es el plancton? ¿Qué es el plancton? Dímelo, hija. Tú sabes, Anaí. ¿Yo? Ana Lilia. ¿O quién eres, Ana Lilia? ¿Qué es el plancton, hija? ¿O qué es? ¿Quién me dice qué es el plancton? Yo tengo entendido que es como un microorganismo que está en el mar y En se el alimentan mar. las ballenas. Excelente, andan flotando, ¿no? Antes se pensaba que las bacterias todas andan así flotando en nuestro cuerpo, así, en los músculos flotando, así de 2, 8 No, las bacterias hacen tienen un peso específico, se sedimentan, se empiezan a replicar y empiezan a hacer colonias como las vimos en esta imagen. Ahí están todas sedimentaditas en la superficie, ¿sí? A los 7 días, generalmente todas las bacterias ya están bien, ya dejaron de ser nómadas, por decirlo así. ¿Qué es una infección urinaria complicada? Y esta era la respuesta. Sí, es la infección urinaria que acontece cuando existe una alteración funcional o estructural de la vía urinaria. Entonces, por ejemplo, si yo tengo hipertrofia prostática, yo ya tengo una infección urinaria complicada. Mucha gente piensa, o sea que está ya bien grave. No, está complicado porque tengo factores obstructivos, ¿sí? Como una vejiga neurogénica,
que no permiten que salga bien la orina, o el embarazo de las mujeres, y entonces el riesgo es que la ascendencia de la infección abajo sube arriba y haces una piel y haces un shock séptico y tienes una infección urinaria. Entonces tienes una alteración estructural como una piedra, un cáncer, orina residual que tú puedes ver, o funcional que ya no tienes peritastismo por la infección de Escherichia coli, no tienes el peristaltismo ureteral, o tienes ahí una vejiga neurogénica. Ya voy saliendo, hija, ya voy saliendo. Bueno, entonces, como se están aquí poniendo gacha la onda, estos son los datos de una infección urinaria que son la cistitis, sensación de quemadura, frecuencia, cada rato van, se llama polaquiuria, urgencia, dolor suprapúbica y disuria. Y cuando es la infección urinaria son todas las previas, o sea, todas estas, de cistitis más fiebre, escalofríos, y uno pregunta, ¿cómo era? No, temblaba, y los dientes así, me hacían así. Dolor en el ángulo costovertebral, náusea, vómito, hipotensión. ¿Cómo se le llama esto? ¿Estos cómo se les llaman? Se le llama síndrome urinario bajo. ¿Y estos otros cómo se le llama? Síndrome urinario alto. Pero síndrome urinario alto, la diferencia es que hay fiebre y escalofríos. Estuve una paciente en el Sanatorio Español y tenía escalofríos. Y los muchachos estaban ahí, que quién sabe qué será, pues, vela. Es que salió el examen general de orina, pues, está muy fácil. Tiene una infección urinaria alta. Entonces le pido una pielonefritis y me dice, no trae nada. Digo, sí trae. Pero es que el ultrasonido dice que no trae nada en la pielonefritis. Digo, pues no la trae visual, pero la trae microscópica, chiquita. ¿Sí? ¿A poco ustedes pueden ver mira, ahí está una bacteria en la pielonefritis y son 5 bacterias en esa cálice y se están replicando ahorita y están haciendo invasión? Hombre, o sea, ahí es la clínica, sí, ustedes tienen que ver a las bacterias, tienen que ver el síndrome, por eso la clínica es la madre de todo. Entonces fui y se hizo un problema y le dije, bueno, ¿qué vale más? ¿El ultrasonido? Pues que vengan los radiólogos a tratar a la paciente. Y ya los radiólogos, no, doctor, tiene razón, hay muchas pielonefritis que se reportan como normales, pero son pielonefritis. Le dije, ahí está, ¿sí? Ya vamos a terminar, ¿eh? Entonces, el día de mañana vamos a terminar este tema porque ya me están hablando aquí, los voy a dejar para que coman. Espero que hayan entendido hasta dónde nos quedamos aquí, son unos urinarios altos y bajos, y vamos a ver qué estudios hacer y cómo se diagnostican las infecciones urinarias. ¿Está bien? ¿Entendieron algo o no sirvió de nada la clase? Sí, doctor, sí se entendió. Doctor. Sí, doctor. Mañana. Vayan haciendo sus anotaciones. Gracias, bonita tarde. Bye. Gracias, doctor. Gracias, hasta Buen mañana. día.